Mira, yo creo que, y no tengo la menor duda de que el gobierno va a hacer todo lo que esté a su alcance en esto, con el asunto este de los turistas ucranianos y rusos, Sí. porque no son solo ucranianos, también hay rusos. Recuerden que nosotros recibimos una considerable cantidad de turistas de Rusia. Y en el caso de Rusia no es porque eh, la guerra, no, en el caso de Rusia es porque la línea aérea rusa, Aeroflot, no está haciendo los viajes a República Dominicana, o sea, lo suspendió. Pero de una cosa sí yo puedo decir, que los turistas ucranianos y los rusos pueden estar seguros que aquí en República Dominicana el gobierno va a hacer lo que tenga que hacer por mantenerlo el tiempo que sea necesario hasta que se pase la situación delicada que está ocurriendo especialmente en Ucrania. Podría llegar a acuerdo con las compañías hoteleras, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, conjuntamente con el Consulado de Ucrania y el Consulado de Rusia, y buscarle una salida en la que el gobierno dominicano, porque generalmente estos son turistas que vienen de vacaciones, vienen por 15 días, por 20 días, por 10 días, y después que terminan eso, pues ya se van a su país a trabajar o se van a estudiar, y vienen. No hay turistas que anden nunca con mucho dinero, siempre andan con lo necesario para tú pasar el tiempo que va a estar en determinado lugar. Y gracias a Dios nosotros tenemos un turismo más o menos regular de Ucrania y de Rusia que ha sido afectado con esta guerra, pero yo quiero decir que no tengo la menor duda de que turismo y el gobierno se van a encargar de que esta gente que están aquí, que han quedado varados en República Dominicana, van a ser atendidos debidamente por las autoridades. Mira, ayer David Collado, ministro de Turismo, hizo algunas reuniones, incluso con la cónsul ucraniana y con diferentes sectores, y dio unas declaraciones esperanzadoras para los ucranianos y rusos que están varados aquí en la República Dominicana. Entre las cosas que dijo es que se buscará una solución digna y humana a esos turistas que llegaron a la República Dominicana atraídos precisamente por la fortaleza del turismo y el crecimiento del turismo en la República Dominicana, y haría mal el gobierno, y así lo dijo el propio David Collado, que actuó rápido, porque las declaraciones de la cónsul fue el domingo, y ya ayer el ministro de Turismo se puso en eso y dijo, mire, entre los hoteleros, entre el gobierno y sectores de la República Dominicana, los criollos de buena voluntad, se le puede buscar una salida a esos ucranianos en su gran mayoría, pero también hay rusos, y que puedan tener aquí por lo menos una estadía hasta que se solucione el conflicto en esos dos países. En el caso de Rusia, que ha estado bombardeando parte de ciudades como la propia capital, Kiev, de Ucrania, pero no solamente lugares estratégicos, se está disparando a mansalva a la población, porque hay muchos edificios que están recibiendo los impactos y las muertes, pero también hay que decir que hay informaciones que no salen a relucir de parte de Rusia porque mantienen un cerco a la información, pero hay muchos soldados que han sido muertos durante su estadía, o su estadía no, en la invasión que han hecho, porque hay muchos soldados rusos que han cruzado
y están en ciudades ya ucranianas, pero hay convoyes, ¿verdad?, de kilómetros, pero cuando cae uno de esos misiles ucranianos que también están disparando, bueno, pues la muerte de muchos soldados, y ahí hay imágenes atroces, imágenes impublicables, imágenes dantescas de la situación, tanto de los bombardeos rusos a los ciudadanos de Ucrania, como también de Ucrania a los soldados que están penetrando a su territorio. Hay que decir, sin duda, que la comunidad internacional ha rechazado de manera rotunda, el mundo ha rechazado la agresión rusa hacia Ucrania. No hay una sola gente que no sea el coreano del norte, ¿cómo se llama? El norcoreano. Kim Jong-un. Es exactamente, que en el día de ayer condenó la guerra, pero dice que apoya a Rusia en esos aspectos. Hay que decir que de manera momentánea, o sea, de manera espontánea, el mundo ha comenzado a no consumir los drones rusos, productos rusos tampoco lo están haciendo. Ya el más rico empresario de Rusia dio unas declaraciones ayer, yo lo vi en la televisora RT, donde decía y le pedía a Putin que cesaran los bombardeos para que ya los ciudadanos atribulados por esa situación y puedan recogerse ya los cadáveres y puedan también reencauzarse ambos países hacia el camino de la paz. También hay que decir que muchos empresarios inversionistas han anunciado su retiro de Rusia por la situación en que se encuentra de conflicto ese país con Ucrania. De ahí es que el presidente Vladimir Putin dijo que nadie salía de allá de manera abrupta y prohibió que se sacara del país más de $10,000. Como puede ocurrir, como se ocurre en cualquier sitio, usted no puede volar de ningún lado. Ahora, para los inversionistas, usted se quiere ir, solamente puede sacar $10,000 para evitar la salida. Pero las sanciones económicas ya se están sintiendo en Rusia, porque el cerco de la Unión Europea, de Estados Unidos y de los países de la OTAN se están sintiendo severamente y cada día más lenta, pero con mucho más seguridad en ese país. Mira, yo te voy a decir algo. Yo particularmente me llevo del refrán que dice, o no del refrán, de los parámetros que se han establecido a nivel de la guerra, a nivel del mundo. Hay una canción de Violeta Parra que dice que la guerra es un monstruo grande y pisa fuerte. Y hay dos destacados periodistas a nivel internacional, que fue Peter Arnett de CNN cuando cubrió la invasión de Estados Unidos a Irak, que decía que la primera víctima de la verdad en las guerras era el periodismo. O sea, la verdad era la primera víctima de la guerra, la verdad de lo que se transmite. Y lo decía también la periodista famosa aquella, Oriana Fallaci, de Italia, que cubrió la guerra de Vietnam y cubrió muchísimas guerras. Y con respecto a esto, yo debo decirte que hay organismos internacionales y hay órganos internacionales que han sido muy efectivos condenando a Rusia por la invasión. Yo no estoy de acuerdo con ninguna invasión de ningún país a nadie, pero de la misma manera que se mide uno, debe medirse el otro. Porque yo pregunto, esos países, por ejemplo, ahí veis que la FIFA y la UEFA condenaron y le prohibieron a los atletas olímpicos de Rusia competir.
Y yo digo, ¿y qué tienen que ver los atletas olímpicos deportivos con la guerra? No tienen que ver nada. Ahora bien, hicieron esos organismos internacionales la condena a Estados Unidos cuando invadió a Panamá, cuando invadió a República Dominicana, cuando invadió a Haití, cuando invadió a Granada, cuando invadió a Vietnam. ¿Lo condenaron a Estados Unidos? No lo condenaron. O cuando duraron 90 días bombardeando Belgrado, la capital de Serbia, en la península de los Balcanes, no lo condenaron a Estados Unidos. Ninguno lo condenaron. No, está bien que no emitieran su opinión, pero no lo condenaron. Ahora bien, como decía ayer en una carta publicada por el exsecretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, quien fue el artífice de las relaciones de China con Estados Unidos en 1972, el problema es que Occidente y Rusia tienen que entenderse como dos potencias que se deben respetar, una con la otra. Y en este caso lo que él plantea es que Ucrania debe ser un país neutral porque está en el este y está en el estómago de Rusia, está en la misma frontera con Rusia como lo está Finlandia, como lo está Suecia, como lo está Moldavia, como lo está Serbia también. Son países que tienen que saber en el ámbito geopolítico y geográfico en que se encuentran. De manera pues que en este caso hay muchas verdades y hay muchas mentiras, y particularmente quien estaba atizando la guerra todos los días era el propio presidente norteamericano Joe Biden. Y si hay un país en este mundo que no puede hablar de intervenciones, ni de invasiones, ni de guerra, porque todos los días hace una guerra, se llama los Estados Unidos. No tienen calidad moral ni de ningún tipo para hablar de guerra, ni para hablar de invasión, ni para hablar de intervenciones. Y no importa las sanciones que ellos tomen, ellos han tomado 20,000 sanciones porque ellos creen que las sanciones económicas, todavía el mundo es unipolar, según ellos. No, el mundo es multipolar y usted tiene que saber que no estamos ni en el siglo XX, ni ni en el siglo XIX, cuando se da la Primera y se da la Segunda Guerra Mundial, ni en el 1914, ni en el 1945, ni en el 1939. Entonces, esas son las cosas que tienen que respetarse, pero el principal violador de los acuerdos internacionales y de las normas internacionales se llama Estados Unidos. Estados Unidos no es partícipe de ningún organismo internacional, como es, por ejemplo, la Corte Internacional de la Haya. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no acepta sanciones de ningún organismo internacional, pero además Estados Unidos tiene la política de que no extradita ningún soldado ni ningún ciudadano norteamericano que le pida a ningún país, pero ellos se lo viven pidiendo a todos los países del mundo. De manera pues que este es un asunto bastante claro entre potencias en que la ha upado los Estados Unidos. En eso no estoy bastante claro. Usted tiene una actitud anti Estados Unidos, porque, y no lo digo de mala manera, sino es que ha sido tu posición siempre, desde que te conozco. Pero yo creo que independientemente de que Estados Unidos haya hecho todas esas cosas condenables y sobre todo sin justificación, o tenían una justificación, lo que no se probó fue el asesinato La guerra nunca a Irak. La guerra nunca es justificable. Para penetrar a Irak e invadir a Irak y luego matar a Saddam Hussein, fue porque tenía armas nucleares y armas de destrucción masiva, y al final era un pobre diablo que lo que hacía era servir a Estados Unidos a controlar esa zona, como también lo era Gaddafi. Con la muerte por los propios Estados Unidos a esas dos figuras, entonces el equilibrio se perdió en el Medio Oriente. Pero no hay justificación ninguna
no en el pasado, no, ahora, en este siglo XXI, cuando aquí lo que se está hablando, que independientemente de que es una potencia y que Ucrania es un país que está limítrofe con Rusia y que una vez era parte de la Unión de República Socialista Soviética, pero también era de los otomanos, pero también era también pasaron por varias potencias en el mundo durante estos siglos. Entonces, no se justifica de ninguna manera la violación a la determinación de una nación. Pero, no se justifica bajo ninguna circunstancia. Pero no se justifica que Estados Unidos esté apoyando y suministrándole armas a Arabia Saudí para estar bombardeando como tiene desde el 2008 bombardeando a Yemen. A Yemen le tiene un bloqueo a Arabia Saudí de todo el tamaño. ¿Y quién le suministra las armas? Estados Unidos. ¿Y quién apoya el bombardeo a Yemen? Estados Unidos, a su socio, porque es el que más armas le compra. Pero, es lo mismo, es la misma situación. Te voy a decir eso, un refrán famoso, que en el caso de Rusia y en el caso de Estados Unidos, el burro le dice orejú al conejo. Señores, vamos a hacer